son 5 minutos pasado la hora, nuestra hora, a las 8:30. Damos comienzo en los controles. ¿Quién iba a estar sino nuestro amigo y compañero Luis Casado? Hoy, día 15 de noviembre del 2013. Nana, buenas noches. Buenas noches. Hombre, Tony. Hola. Sí, Has venido con una buena barba, ¿eh? sí, me estoy preparándome Noel. para Papá Noel. Ah, y veo que traes libros. Muchos libros, pero un libraco. Es el libro de los refranes. Ah, sí, hoy tendremos refranes. Refranero también. Sí, sobre cualquier cosa. Tú me pides y yo te digo el refrán que hay. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues vamos a seguir con libros, porque hoy tenemos escritores. Nos va a faltar uno. ¿Qué tal de cuentos? ¿Tú has vivido de cuentos, Tony? ¿O has vivido con cuentos? Hombre, Un poco de coda. me hubiera gustado ser Caperucita, pero me quedé ahí con el lobo al final. Nana, ¿tú has vivido con cuentos? Sí, ¿Sí? ¿Cuál ha sido para ti el más bonito? más bonito. Los 7 enanitos. Los 7 enanitos. ¿Qué caras estamos poniendo? A ver, hay varias versiones. La de niños, supongo. Claro. Ah, vale. Vamos a hablar de una actriz, Àngels Bassas, una mujer que hace teatro, que hace cine. Es una mujer catalana. Muchas veces dicen, no, es que la profesión de escritores, la profesión de gente del teatro, del cine, son poco familiares, muy despegados. Pues ella es una mujer que no ha hecho eso, o no siente. No siente esa aventura o desventura de ser frívolo, tal vez sí, pero a los niños los cuida. Y mucho. Tanto ha sido así que una de las cosas que ella ahora nos comentará, unos cuentos sobre algo que decía a su hijo cuando lo llevaba a la escuela. Creó un personaje que lo llama Patatu. Bueno, pues Àngels Bassas y Patatu, lo primero que nos dice en el libro es lo de siempre, ¿no? Aquello de, érase una vez un payaso que se llamaba Patatu y vivía en lo alto de una montaña, en una casita roja con 2 ventanas y una puerta. Patatu vive con sus perros, gatos, caballos, cabras, gallinas, conejos y otros animales del bosque que de vez en cuando le visitan. ¿Queréis saber algo más de ella? Pues Àngels Bassas. Bien, pues hablando de literatura, esta vez vamos a hablar de literatura, pero para infantiles, para niños y, ¿por qué no?, niños más grandes. Algo que nos llama la atención es que una actriz de la altura de Àngels Bassas, una actriz que no está encasillada, pero es una mujer que ha hecho muchos papeles trágicos, duros, que se ha decidido por algo infantil. Vamos a ver el porqué. Àngels, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? Pues Bien. con niños, ¿cómo no se va a estar bien? Exactamente. El futuro de los niños, que hay que trabajar para ellos. Sí, pero es que está muy duro, ¿eh? Los niños hoy en día han perdido muchos valores que antes habían y que pensábamos que iban a perdurar en el tiempo. Y si no es Sí. por los cuentos que ahora mismo vuelven otra vez o intentamos que vuelvan, porque los Sí. cuentos de antes ya no cuadran con la vida actual, ¿no? Bueno, yo creo mucho en ello. Si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Yo creo que nos hemos olvidado de una parte muy importante que es la comunicación con nuestros hijos. Y el cuento, no me lo invento yo, está dicho por psicólogos, es una herramienta de oro para comunicarse con ellos. Correcto. Es más, estimulando la fantasía y a través del mundo de la imaginación y de la fantasía les puedes dar ejemplos y salidas, e incluso respuestas a cosas que a ellos les inquietan y que no les estás diciendo ni lo que tienen que hacer, ni los valores o el bien y el mal un poco, pero a través del cuento, como había sido toda la vida, ¿no? Efectivamente, y además los cuentos lo que hacían era acercar a los padres y los abuelos a los niños, ¿no? Y los niños viceversa, ¿no? Es más, yo creo que nos hemos olvidado de que el sentido del humor que poseen los niños y de una forma innata la compartimos con ellos. Yo creo que es un punto de unión muy bestia el sentido del humor. Por eso los cuentos de Patatu he intentado que tengan mucha diversión, son muy cañeros y a la vez vuelvo a hablar, es que es curioso que hables de valores, porque me dicen mucho, es que en Patatu se vuelve a hablar de la amistad, se vuelve a hablar de el ayudarse entre vecinos, de, bueno, valores humanos. Correcto. Que, a ver, que es que habíamos olvidado que esto existe todavía o que tenemos que luchar porque siga existiendo, ¿no? Sí, hace muchos años cuando yo estudiaba, un profesor me dijo, piensa una cosa, tienes que hacer casas dedicadas a los hombres y a las mujeres y a los niños, pero corre
porque dentro de poco será una sociedad fría, sin valores. Y qué razón tenía, ¿no? Y entonces, Patatu, ¿cómo sale Patatu? Bueno, surge de... Yo escribo desde hace muchos años por circunstancias de la vida, porque soy actriz. No me atrevía a enseñar mis textos. Empecé a enseñar lo que escribía y, bueno, Patatu surgió porque yo me inventé el personaje de este payaso entrañable con mi hijo que tenía 3 añitos, y cuando empezó en el cole, que hacemos el trayecto a pie desde mi casa hasta el colegio, empecé a crear todo un mundo de personajes, las 3 brujas, Pepa Paparrucha y, bueno, también la Malévola, o sea, una serie de personajes fijos. Y a partir de estos personajes fijos que salen en las historias de Patatu, me inventaba cada día una nueva aventura. Llegó un momento en que no era solo mi hijo que me pedía estas aventuras todos los días, sino que había otros niños que se iban añadiendo un poco al estilo flautista de Amelín, ¿no? Y tanto, porque entonces, eso es lo que... un cuento bueno, yo lo escribía, bueno, tomaba notas, y entonces dediqué unos meses de mi vida a recopilar todo esto, y los presentó en editorial y se han convertido en toda una colección de libros. En este momento hay 6 en el mercado. Efectivamente, los tengo ahora mismo en las manos y me voy por el segundo, donde pone la flauta gegant. Sí. ¿Por qué la flauta gegant? A ver, ¿qué tiene una flauta? Porque, bueno, en mis historias, no sé por qué, quizá porque soy muy melómana, sale mucho la música. Y una de las historias que surgió es que el amigo Pichurrini, que es un gigante maravilloso bueno de las historias de Patatu, que es el vecino de Patatu, pues tenían que pensar un regalo para él, y este está dedicado a Pichurrini, ¿no? Y es un regalo que le hacen a la mujer de Pichurrini. Por eso lo de melómana, porque el ratolí al piano. En el tercero también sale un piano, exactamente. O sea, son cosas que dices, son cosas muy naturales, muy normales. Pero que, claro, hay una cosa que tú estás haciendo en este momento. Los niños que pueden leer todo esto, por el tipo de gráfico y todo, son niños que hoy, sin haber visto a Patatu, le preguntas por una flauta o por un piano, no saben lo que es. Bueno, depende. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mi hijo toca el piano desde los 6 años. Oye, es que tu hijo es un artista, Àngels, por favor. es que depende mucho de los padres, si les gusta la música o no. Correcto. Pero al niño le gusta de una forma instintiva la música. La música es algo que conecta directamente con el espíritu. Entonces, a mí me gusta meterla por ahí. Es algo que bueno, los instrumentos tienen algo de mágico, ¿no? Y por eso sale un piano, sale la flauta y salen otras cosas, ¿no? Pero hay 2 cuentos en concreto dedicados a la música, sí. Bueno, es que estos 2, el segundo y el tercero, sí, dedicados a la música, porque es algo que está dentro de ti. Pero también está dentro de ti algo que es muy patrio, ¿no? El cuarto habla de enxanetas y de castells. ¿Y eres una enamorada de los castells? ¿De los? ¿De los castellets? Bueno, no, es algo que me parece fascinante, porque cuando lo veo es algo que me emociona. No es que yo sea una aficionada a ir a ver los castellers ni nada en concreto, pero me parece que la idea de una humanidad de gente que se junta y hace unas torres humanas me parece algo, bueno, por eso lo han hecho un monumento, ¿no? Mundial, ¿no? O algo así, ¿no? Porque realmente es una imagen muy bestia, ¿no? Y entonces se me ocurrió que en una de las aventuras con la bruja malévola, pues que se junta todo el pueblo de Patatín para hacer una torre humana e intentar entrar en el castillo de Malévola, ¿no? Y a los niños les encanta esto, ¿no? Y por ahí, bueno, ahí surgió un cuento dedicado a esto, ¿no? Y de lo que yo me doy cuenta, aparte de lo que ya nos has comentado de Patatu, es que hablas de cosas grandes, pero con la dulzura de frases pequeñitas. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que es un poco como la poesía, o sea, el cuento tiene algo muy útil y muy extraordinario, que es en algo breve, en una historia breve, en teoría sencilla, con unas palabras sencillas, puede ser muy rica de contenido, porque el cuento es algo muy simbólico, que conecta directamente con emociones y con cosas que a ellos les pueda interesar, ¿no? Y en un mundo en el que, bueno, tú has visto que Patatu tiene, por ejemplo, las actividades al final. Sí, correcto. Yo quería más que un cuento, ¿no? Porque estamos luchando, esta generación de niños tienen la televisión, tienen la Play, tienen muchos estímulos visuales, y el libro afortunadamente sigue siendo, con las ilustraciones, que fíjate que escogía Pedro, pues porque tiene una ilustración maravillosa, muy innovadora, me está gustando muchísimo, y que tiene mucho sentido el humor. O sea, a través de la diversión y a través de
al final también puse las actividades porque creí que si era algo más que un libro, no era solo una historia que ellos pudieran disfrutar y sacar de ellas también un contenido, sino que tuvieran pues ahí los cromos, tuvieran ahí pues las diferencias, cosas que a ellos se les convirtiera en un juego, ¿no? O sea, convertir el libro en algo educativo, pero a la vez en algo muy, muy estimulante. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos provocando que les guste leer, Es que nos interesa mucho esto, y ¿no? tanto, y además les creas habilidades, ¿no? Porque tiene en el primer disco, perdón, el primer disco, en el primer libro nos encontramos con un laberinto, un gran laberinto. Están todos los personajes. ¿Cómo se te ocurrió el laberinto en una sociedad que es verdaderamente un laberinto? Bueno, porque sé que a los niños, si algo sé desde que tengo un hijo es conectar mucho con ellos. A mí me pirran los niños. Me siento muy bien poniéndome al nivel mental de ellos porque me parecen seres de una inteligencia innata tremenda, que todavía no están corrompidos y que por naturaleza buscan la alegría, ¿no? Y el optimismo, y es algo que nos conviene mucho en estos momentos. Y como vi que les gustaban pues los laberintos, las sopas de letras, pues todo lo que les gusta intento ponerlo en los cuentos. Fíjate que en cada cuento hay unas actividades distintas. Sí. Lo que sí que está en todos es la página de 7 diferencias, que a ellos les encanta eso, ¿no? Sí, señor. A ver quién Y puede aparte antes. de que estás estimulando habilidades de ellos muy importantes, ¿no? Como la observación, Sí. el tener que buscar esas diferencias en una distracción respecto a otra, el léxico, estamos aumentando su léxico, el tema de haber leído un cuento y saber responder a preguntas sobre el cuento, de la comprensión lectora. Bueno, ahí hay toda una filosofía detrás, claro. Mi pregunta es, a ver, en Patatu nace de unos cuentos diarios, como nos has dicho, que suceden durante un paseo. Sí. Si tuvieras que quedarte con uno de los 6 títulos, ¿con cuál sería? Uf. A todos les tengo un cariño especial, pero es curioso que el primero, Sí. que en teoría el número 1 es como el más sencillo porque es la presentación de Patatu, Sí. gusta muchísimo por esta especie de sencillez de la que hablabas antes, ¿no? Sí. Que es alguien que... Fíjate que intento poner... No, hay un trozo en el que cuento pues la cosa más simbólica, más característica de Patatu, que es que siempre choca contra el mismo pino, ¿no? Él cuando baja al pueblo choca contra el mismo árbol. El adulto recibe también ese guiño, ese Sí. sentido del humor que nos sucede a todos, que en la vida no sabes por qué volvemos a chocar con la misma piedra, ¿no? Sí, es Entonces, que con la intento misma piedra, conectar- pero tú es que En ese caso con un árbol, ¿no? Sí, pero es Porque que... él choca con el trineo, ¿no? Y él le ayuda a los niños, ¿no? Los niños lo ayudan a levantarse otra vez, ¿no? Por eso ahí entro en el mundo este simbólico, ¿no? De darle también una idea al niño de que, bueno, te vas a caer muchas veces, pero te vas a volver a levantar. Correcto. No, es Y que... más si tienes gente que te quiere a tu lado, ¿no? Pero es que Entonces, lo haces bueno, desde el principio, Ángels, lo haces en el primero, pero en el Sí. último, cuando el tractor es, es agarrado por aquellas raíces, Sí. te estás refiriendo a nuestros políticos que nos agarran, ¿no? Sí, bueno, es curioso porque de una forma intuitiva pues salen ahí historias que luego les encuentras esa carga Paralelismo. simbólica tan bonito, ¿no? Que es el lirismo, ¿no? También. Y bueno, sí, estoy muy contenta, están gustando mucho y están conectando con ese público de niños, pero también con los padres y madres me están diciendo cosas muy bonitas y eso me parece fascinante. Sí, los valores y todo lo que llevan, pero también otro matiz es el tipo de letra que has utilizado. Sí, Es otra muy cosa que cercana, también es muy cercana a los niños, ¿no? Sí. Sí, piensa que el target de edad, a ver, Patatu es ideal también para niños de 3 a 4 añitos, que sus padres les leen las historias, pero es ideal sobre todo para los niños que empiezan a leer, 6, 7, 8 años, esos primeros lectores que necesitan diferentes tipologías de letras, porque fíjate que en cada escuela cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Sí. Está desde los que hacen la letra de palo, letra mayúscula, luego la cursiva. Entonces, lo que hice es hacer una riqueza, una mezcla de varias letras, justamente para que ellos también se enriquezcan y se diviertan también con las letras. Tú cuando te sea, que diviertes, Es estimulante, ¿no? Sí. Sí, bueno, a ver, yo ahora me vengo a referir, por ejemplo, a la última foto de lo último que has hecho, con tantos niños delante, ¿no? En ese momento
cuando los niños te piden que les leas un cuento, ¿qué cuento es el que tú buscas y rebuscas entre los 6 libros, los 6 ejemplares, y lees? Bueno, es curioso porque suelo intentar inventar nuevos. Ah, mírala Me ella. pongo retos, pero suelo contar el 1 y el 2 bastante, Ajá. porque El son 1 y el bastante la 2. presentación salen bastante los personajes principales, el mago Martín, el Patatu, Pichurrini y las brujas. Bueno, fíjate que en estos 6 títulos, si los miras, si los comparas los unos con los otros, presento a los personajes principales en estos 6 primeros títulos. Mi idea es que en estos 6 títulos que han salido a lo largo de este año, pudiera presentar el mundo mágico de Patatín, que son los personajes principales, ¿no? El payaso Patatu, el mago Martín, que es este niño de 7 años que ya hace magia, que está inspirado en mi niño, en mi hijo. Me lo imaginaba. Claro. Y la luego, carita puede ser cercana a él, ¿no? sí, es muy parecido a él. Qué bonito. Luego está la bruja malévola, luego están las 3 brujitas hermanas. No te oigo. Está el gigante Pichurrini y luego está el bibliotecario, que es Ah, se te va la voz, ¿eh? importante. ¿Ah, Sí, sí? sí. Ha habido un momento que me ha salido en línea Ah. plana. Vaya, pues estoy aquí todavía, no me he movido. ¿Me oís bien? Vale, sí, ahora sí. Bueno, espero que te guste, espero que siga gustando a los niños y a los papás, y si de una vez por todas empezamos a ver en periódicos y muchas más cosas, pues que Àngels Bassas hace cuentos para niños, y que se vuelve a pensar en la literatura en unos niños que han estado bastante abandonados por la televisión y por los juegos. ¿Mm? Pues Àngels, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, un placer charlar con vosotros. Pues nada, seguiremos en contacto, hablaremos de Patatu, pero también He terminado las funciones, ¿te refieres a lo del Teatro Academia? Ah, sí, correcto. Con lo del Mishima. Ujú. Sí, ya terminamos las funciones, fue muy bien. Tuvimos un 80% de ocupación, que es una barbaridad para los tiempos que corren. Sí, eso es cierto. Y la verdad es que ha gustado mucho y muy contenta, muy contenta.